had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. En el vasto y complejo relato de las Escrituras, hay nombres que gritan con fuerza y otros que susurran en las sombras, cargados de significado y misterio. Uno de esos nombres es Dan, el quinto hijo de Jacob, cuyo legado se mueve entre lo grandioso y lo inquietante. Nacido de Bila, la sierva de Raquel, en un momento de tensiones familiares extremas, Dan no fue solo un hijo más. Fue el hijo que Raquel proclamó como un acto de justicia divina. Pero, ¿qué implicaciones tiene ser llamado juez en una familia que ya estaba al borde de la fractura, donde el amor y la envidia se entrelazaban en cada rincón de las carpas de Jacob? ¿Cómo un niño nacido en medio del conflicto puede convertirse en el símbolo de algo mucho más grande, pero también más oscuro? Dan, cuyo nombre significa juez o justicia, fue desde su nacimiento una figura cargada de expectativa y simbolismo. Su madre adoptiva, Raquel, lo vio como una respuesta a sus oraciones, pero su llegada también reavivó las tensiones en la casa de Jacob, donde los celos y las rivalidades entre hermanos eran moneda corriente. Mientras el resto de los hijos de Jacob competían por el favor de su padre y por el legado de una promesa divina, Dan parecía moverse con un aire de astucia silenciosa, un rasgo que se reflejaría tanto en su descendencia como en las palabras enigmáticas que Jacob pronunció sobre él antes de morir. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49, 16, 17. Estas palabras, impregnadas de una mezcla de reconocimiento y advertencia, han desconcertado a los lectores durante generaciones. La imagen de la serpiente, astuta y mortal, evoca tanto admiración como temor. ¿Qué quiso decir Jacob al comparar a Dan con una víbora que espera en el camino? ¿Fue una profecía de su valentía estratégica o un presagio de un futuro marcado por la desviación y el peligro? La historia de la tribu de Dan, que descendió de este hijo de Jacob, está llena de actos heroicos, como la valentía de Sansón, el juez de Israel, cuya fuerza sobrehumana lo convirtió en un símbolo de resistencia contra los filisteos. Pero también está marcada por controversias, especialmente su inclinación hacia la idolatría, que los llevó a establecer un santuario en su territorio norteño, en el que una imagen tallada se convirtió en el centro de su culto. Este acto, narrado en Jueces 18, ha sido visto como una transgresión grave, un alejamiento del pacto con Dios que marcó el inicio de una reputación ambigua para la tribu. La ambigüedad de Dan alcanza su punto máximo en el Apocalipsis 7, donde su tribu es notoriamente excluida de la lista de las 12 tribus selladas para la redención final. Este silencio en el texto ha llevado a muchos a preguntarse: ¿por qué Dan, uno de los hijos originales de Jacob, no figura entre los redimidos? Algunos interpretan esto como un castigo divino por su idolatría, mientras que otros lo ven como un misterio aún no resuelto, un vacío que invita a reflexionar sobre las complejidades del juicio, la justicia y las consecuencias de nuestras decisiones. A pesar de estas sombras, Dan sigue siendo una figura crucial en la historia de Israel. Su legado es una advertencia, un recordatorio de cómo las elecciones pueden moldear el destino de generaciones enteras. Pero también es un símbolo de resiliencia y astucia,
una muestra de cómo incluso en las circunstancias más difíciles, una tribu pequeña puede encontrar su lugar en el relato de un pueblo elegido. ¿Te has preguntado qué significan realmente las palabras de Jacob sobre Dan? ¿O por qué su tribu está ausente en las visiones del Apocalipsis? Estas preguntas, cargadas de suspenso y profundidad, nos invitan a explorar el legado de Dan con ojos nuevos, descubriendo cómo su historia, aunque llena de enigmas, tiene mucho que enseñarnos sobre justicia, juicio y redención. Suscríbete, dale like y comparte este contenido para no perderte ninguna parte de esta fascinante historia. Cada detalle de Dan y su tribu es un capítulo en un relato mayor que combina la lucha humana con el designio divino. Acompáñanos en este viaje para desentrañar los misterios de un juez silencioso que, entre la justicia y las sombras, dejó una marca indeleble en la historia de Israel. Dan llegó al mundo en una era de promesas divinas y humanas, en una familia que caminaba al filo de sus propias contradicciones. Era un recién nacido en un clan donde las alianzas y rivalidades no solo determinaban la convivencia diaria, sino que también eran interpretadas como reflejos del designio de los cielos. Su nacimiento no fue un evento cualquiera. Fue un eco profundo en las vidas de quienes lo rodeaban, un eco que resonaba con significados que iban más allá de su corta existencia. La carpa de Jacob, que alguna vez había sido un lugar de esperanza, ahora albergaba silencios tensos y miradas que evitaban encontrarse, pues cada rostro portaba su propia verdad sobre aquel niño recién llegado. Para Raquel, Dan no solo era una respuesta a sus oraciones, sino también un escudo contra la vergüenza que había cargado por años como una pesada cruz. Su vientre vacío había sido una herida abierta, un recordatorio constante de que, a pesar de ser la favorita de Jacob, el destino la había privado de aquello que sus rivales tenían en abundancia. Cuando Bila, su sierva, dio a luz, Raquel sintió que finalmente Dios la había reivindicado. Y no solo eso, Dan era su triunfo sobre la humillación, la prueba tangible de que su amor y fe no habían sido en vano. Sin embargo, esta victoria venía con un precio invisible. Aunque Raquel lo reclamaba como suyo, sabía en lo más profundo que Dan nunca sería completamente suyo, una verdad que trataría de ignorar, pero que seguiría pesando en sus pensamientos. Para Jacob, el nacimiento de Dan significaba algo diferente. Era el quinto hijo de un hombre que ya estaba acostumbrado a la paternidad, pero también un símbolo de los lazos rotos y las decisiones difíciles que habían marcado su vida. Jacob había luchado, literalmente, por el derecho a formar esta familia, una familia que ahora parecía desgarrarse bajo el peso de sus propias complejidades. Cada hijo que nacía no solo añadía una nueva rama a su linaje, sino que también sembraba una nueva semilla de discordia entre sus esposas y entre los propios hermanos. Dan, con su nombre lleno de significado, parecía destinado a algo más grande, pero también cargaba desde el principio con la sombra de un destino complicado. Y Bila, la madre biológica, ¿qué sentía? Silenciosa, como siempre, aceptó su papel en el nacimiento de Dan sin reclamar el lugar que le correspondía. Pero en el fondo de su corazón, quizás, sentía el dolor de una maternidad incompleta, de ver a su hijo en brazos de otra mujer que lo proclamaba como propio. Bila, la sierva, la figura invisible en los relatos de poder y herencia, ahora llevaba en su interior una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que Dan sería importante, que su nombre resonaría en los años venideros, pero también sabía que ella no formaría parte de esa historia, al menos no de la forma en que una madre esperaría. Dan, ajeno a todo esto, descansaba tranquilo,
apenas consciente de los susurros que lo rodeaban, de las manos que lo sostenían con ternura y al mismo tiempo con un sentido de posesión. No sabía que su vida sería un campo de batalla donde las promesas de justicia y los conflictos humanos se entrelazarían en formas que ni los más sabios podían prever. Pero el aire que lo envolvía ya estaba cargado, como si el destino hubiera comenzado a escribir su historia en las sombras antes de que siquiera pudiera entenderla. Dan no era simplemente un niño, era un emblema, un presagio, una pieza en un juego mucho más grande que su corta existencia. En él convergían las expectativas de una madre que veía justicia, las tensiones de un padre atrapado entre sus decisiones y las heridas de un hogar que, aunque lleno de vida, estaba destinado a estar siempre dividido. El nacimiento de Dan está profundamente enraizado en la narrativa bíblica de Génesis 31-6, un relato cargado de emociones humanas y la búsqueda desesperada de significado y propósito. En ese momento de la historia, Raquel, consumida por la tristeza y los celos, se enfrentaba a la infertilidad, una realidad que la hacía sentir incompleta y vulnerable en comparación con su hermana Lea, quien había dado numerosos hijos a Jacob. Esta herida emocional se volvía más punzante con cada hijo nacido en la carpa de su esposo, mientras ella permanecía vacía, sin poder aportar a la promesa del linaje de Jacob. En un acto de profunda fe y estrategia, Raquel entregó a su sierva Bilha a Jacob, buscando en esa acción una manera de participar, aunque indirectamente, en la edificación de la casa de Israel. La decisión fue más que un simple acuerdo cultural. Fue un grito al cielo, una súplica de que su dolor no fuera ignorado. Cuando Bilha dio a luz a un hijo, Raquel sintió que su clamor había sido escuchado y proclamó con fuerza: «Dios me ha hecho justicia, y también ha oído mi voz y me ha dado un hijo». Estas palabras, registradas en Génesis 30:6, no solo reflejan su gratitud, sino también el alivio de haber sido reivindicada ante los ojos de los demás y quizá ante los suyos propios. El nombre Dan fue un testimonio de esa justicia divina. Raquel lo nombró con un propósito claro, imbuyendo en él un significado que trascendía su corta vida en ese momento. Dan, que significa juez o justicia, representaba para Raquel no solo una victoria personal, sino también una señal de que Dios había intervenido en su situación de angustia. Sin embargo, en el trasfondo de esta afirmación de fe, se percibe una lucha interna, una mezcla de triunfo y fragilidad, de confianza en la justicia divina y el persistente anhelo de que ese hijo fuera verdaderamente suyo en todos los sentidos. El nacimiento de Dan marcó un punto crucial en la historia de Raquel, pero también en la de Jacob y su creciente familia. Su llegada no solo añadió un nuevo nombre al linaje de Israel, sino que también sembró las semillas de futuros conflictos y tensiones, pues cada hijo nacido bajo circunstancias tan complejas traía consigo tanto bendiciones como desafíos. En la proclamación de Raquel resuena no solo su alegría, sino también la promesa de un destino que estaría profundamente ligado a su nombre. Un destino que, como el resto de su familia, sería una mezcla de justicia, lucha y redención. El silencio sobre Dan en la historia de José. En las páginas del relato de José, la ausencia de Dan se siente como un eco vacío, un espacio que, aunque no está explícitamente señalado, deja entrever un misterio que pareciera envolverlo a él y a su descendencia. Es probable que Dan, junto con sus otros hermanos, haya estado presente en las deliberaciones que sellaron el destino de José, aquel joven de sueños grandiosos y arrogancia juvenil que despertó los celos en los corazones de todos ellos. Sin embargo,
el texto guarda un silencio intrigante sobre su papel, un silencio que no parece ser casual. Cuando los hijos de Jacob conspiraron para deshacerse de su hermano, José, la narrativa bíblica arroja luces sobre los líderes de la traición. Rubén, quien intentó salvarlo, Judá, quien sugirió venderlo, y los demás, cuyas voces resonaron en la decisión final. Pero Dan, el juez, no aparece ni como defensor ni como acusador. Su nombre, que alguna vez fue símbolo de justicia y equilibrio, parece desvanecerse entre las sombras de la acción colectiva. ¿Acaso fue un espectador silencioso, consumido por las pasiones del grupo? ¿O quizás su silencio ocultaba un conflicto interno que lo atormentaría en los años venideros? El carácter de Dan y el peso de su nombre añaden una capa de tensión al enigma. Como juez, su ausencia de liderazgo en este momento crucial de la historia es desconcertante. Era un hombre prudente que evitaba involucrarse en decisiones que pudieran desencadenar consecuencias devastadoras. ¿O su aparente pasividad escondía un acuerdo tácito, un consentimiento silencioso que lo hacía cómplice de la traición? En una familia marcada por rivalidades y amargas divisiones, la neutralidad parecía tan peligrosa como el mismo acto de conspiración. Pero el silencio no siempre significa inocencia. La tradición posterior tiñe a la tribu de Dan con un halo de ambigüedad, una reputación que siglos después sería asociada con el desvío y la idolatría. ¿Podría este vacío en la narrativa de José ser un presagio de lo que vendría, un indicio de que el destino de Dan siempre estaría ligado al misterio, al suspenso y a los rincones oscuros de la historia? La sombra de Dan en este episodio no desaparece con facilidad. Su silencio parece hablar tanto como las palabras de sus hermanos más vocales, un recordatorio de que en los relatos bíblicos lo que no se dice a menudo pesa tanto como lo que se declara. El juez que no juzgó, el hombre cuyo nombre evocaba equilibrio, pero que permaneció callado en uno de los momentos más turbulentos de la familia de Jacob, deja tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, un velo de incertidumbre que sigue envolviendo su figura. ¿Qué pensamientos cruzaron su mente mientras José era vendido a los mercaderes de Ismael? ¿Qué juicio hizo en su corazón, si es que lo hizo? Quizás nunca lo sabremos, pero ese vacío, esa omisión, sigue siendo una de las marcas más intrigantes del legado de Dan. La tribu de Dan, el camino de la conquista y el misterio de su destino. Dan, el quinto hijo de Jacob, dejó un legado que se extendería más allá de su propia vida, convirtiéndose en el progenitor de una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Dan. Este grupo, aunque pequeño en número en comparación con otras tribus, se destacó por su carácter resiliente, su astucia estratégica y una naturaleza que siempre parecía caminar al borde de la norma. Su territorio, inicialmente asignado en la región noroeste de la Tierra Prometida, bordeaba el mar Mediterráneo, un lugar donde las olas susurraban historias de desafíos y conquistas aún por venir. Pero la realidad que los danitas enfrentaron fue mucho más compleja que una simple distribución de tierras. El territorio que les correspondía estaba habitado por pueblos poderosos, filisteos de carácter indomable que no se doblegaban fácilmente ante los recién llegados. Enfrentados a esta resistencia, los danitas no lograron conquistar completamente el terreno que se les había prometido. Sin embargo, su espíritu no fue derrotado. Al contrario, este fracaso inicial pareció encender en ellos una llama de determinación que los llevó a buscar otras oportunidades, otras tierras donde su nombre pudiera establecerse con fuerza. Su búsqueda los condujo al norte, a una región conocida como Laís, un lugar fértil pero vulnerable, habitado por un pueblo tranquilo que no anticipaba la tormenta que se avecinaba.
Los danitas, con una mezcla de astucia y fuerza, tomaron Laís y la rebautizaron como Dan, marcando así su territorio con el nombre de su patriarca. Este movimiento estratégico no solo aseguró su supervivencia, sino que también simbolizó su capacidad para adaptarse y prosperar en circunstancias adversas. Allí, lejos de los conflictos del sur, la tribu estableció una nueva base, expandiendo su influencia y dejando una marca en la historia de Israel. Sin embargo, la historia de la tribu de Dan no es solo una crónica de conquistas y movimientos estratégicos. En las sombras de su éxito hay matices de incertidumbre y controversia. Los danitas, aunque valientes y determinados, también fueron conocidos por desviarse del camino espiritual trazado para las tribus de Israel. En Laís establecieron un centro de adoración independiente que incluía elementos idolátricos, desviándose de la centralidad de Jerusalén y del culto al Dios único. Este acto, aunque práctico en su contexto, sembró las semillas de una reputación ambivalente que los seguiría a lo largo de los siglos. Así, la tribu de Dan se convirtió en un símbolo de dualidad, una tribu fuerte, determinada y estratégica, pero también una que caminaba peligrosamente cerca de los límites de la fe y la tradición. Su historia, llena de conquistas, desvíos y misterios, resuena con la complejidad de su progenitor. Dan, el juez, cuya vida estuvo marcada por el silencio y el enigma, dejó un legado que reflejaba esa misma ambigüedad, una tribu que prosperó, pero que también se convirtió en un recordatorio de cómo el éxito y el desvío a menudo caminan de la mano. La migración de la tribu de Dan, un viaje de desafío y controversia. La historia de la tribu de Dan es una de las más fascinantes y a la vez inquietantes dentro de las narrativas de Israel. En el relato de Jueces 18 se narra un episodio que encapsula el espíritu de resiliencia, pero también la sombra de la desviación que marcó a esta tribu. Obligados a enfrentar una realidad hostil, los danitas vivieron una lucha constante por establecerse en el territorio asignado, un fragmento de la tierra prometida en el oeste, cerca del Mediterráneo. Sin embargo, la presencia de los filisteos, un pueblo guerrero y desafiante, junto con otras tribus vecinas, les negó la plena posesión de sus tierras. Este fracaso inicial no fue solo un revés estratégico, sino una herida en su identidad como una de las tribus elegidas. Ante esta adversidad, un grupo de danitas tomó una decisión drástica. Dejaron atrás las tierras que no podían conquistar y emprendieron un viaje hacia el norte, en busca de un nuevo hogar. Fue un acto de audacia y desesperación, un éxodo que reflejaba tanto su determinación como su incertidumbre. Su destino fue Laís, una ciudad tranquila y próspera situada en el extremo norte de Canaán. Según el relato bíblico, los habitantes de Laís vivían aislados, confiados en su seguridad y alejados de los conflictos que azotaban otras regiones. Esta paz sería su perdición. Los exploradores enviados por los danitas encontraron en Laís un lugar ideal, rico en recursos y desprotegido. Al regresar, convencieron a su gente de que esta era la oportunidad que habían estado buscando. Así, una pequeña fuerza armada, compuesta por 600 hombres, se movilizó hacia el norte. En el camino, se toparon con la casa de Micaía, donde encontraron un sacerdote levita y una colección de ídolos. En una acción que mezcla lo práctico con lo sacrílego, los danitas se llevaron al sacerdote y los ídolos, incorporándolos en su marcha. Este acto, aunque pragmático para consolidar su identidad espiritual lejos de Jerusalén, marcó un desvío significativo del culto al Dios único que había sido establecido para Israel. Finalmente, los danitas atacaron Laís con fuerza implacable. Destruyeron la ciudad
masacraron a sus habitantes y se apoderaron de su territorio. Luego, rebautizaron la ciudad como Dan, perpetuando el nombre de su patriarca en un lugar donde esperaban comenzar de nuevo. Este acto de conquista, aunque efectivo, estuvo teñido de controversia. No solo había sido una victoria militar, sino también un acto de ruptura con el ideal de unidad y centralidad religiosa. Al establecerse en el norte, lejos del centro espiritual de Israel, y al adoptar prácticas idolátricas, la tribu de Dan comenzó a forjar un camino que la separaría del resto de las tribus. La migración de la tribu de Dan no es solo una historia de supervivencia y adaptación. Es también un relato de las tensiones entre la fe y la pragmática, entre la lealtad a un ideal y la necesidad de enfrentar una realidad difícil. Este evento, aunque narrado con brevedad en las escrituras, deja tras de sí un eco profundo, la imagen de un pueblo que se negó a ser derrotado, pero que, en su lucha por sobrevivir, tomó decisiones que cambiarían para siempre su lugar en la historia de Israel. La tribu de Dan, marcada por la valentía de sus actos, pero también por las sombras de sus elecciones, se convirtió en un recordatorio de cómo el triunfo puede venir acompañado de consecuencias espirituales que resuenan mucho más allá de una generación. La tribu de Dan en la historia de Israel, un legado de poder y controversia. La tribu de Dan ocupa un lugar singular en la narrativa de Israel, un pueblo fuerte y decidido, pero marcado por decisiones que los alejaron de los principios establecidos en la alianza con Dios. Su historia no solo es recordada por su valentía y su capacidad de adaptación, sino también por su inclinación hacia la idolatría, un desvío que dejó una huella oscura en su legado espiritual. En el libro de Jueces se narra un episodio que encapsula esta dualidad. Después de migrar al norte y conquistar Laís, los danitas no solo establecieron su nuevo territorio, sino también un santuario que rápidamente se convirtió en un centro de culto independiente. Este lugar no estaba dedicado al Dios único de Israel según las leyes entregadas a Moisés, sino a una imagen tallada que habían tomado de la casa de Micaía durante su marcha hacia el norte. Este acto de apropiación no fue casual. Simbolizó una mezcla de pragmatismo y rebelión, un intento de establecer una identidad espiritual propia en un lugar alejado de Jerusalén y del tabernáculo central. El santuario danita no era simplemente una construcción, sino una institución que desafiaba directamente los principios del monoteísmo. Para liderar este culto, los danitas recurrieron a un sacerdote levita, quien, a pesar de ser parte de una tribu dedicada al servicio del Dios de Israel, aceptó dirigir esta adoración idolátrica. Su presencia otorgaba un aire de legitimidad religiosa, a lo que, en esencia, era una desviación flagrante de la fe que debía unir a las tribus de Israel. Este acto marcó un precedente peligroso, una declaración de independencia espiritual que separaba a la tribu de Dan del resto de Israel en más de un sentido. La inclinación hacia la idolatría no se limitó a este santuario inicial. Con el tiempo, los danitas se convirtieron en una de las tribus más asociadas con prácticas que mezclaban elementos de la religión de Israel con cultos paganos de los pueblos circundantes. En lugar de ser un bastión de fidelidad, como lo dictaba su herencia, la tribu de Dan se convirtió en un ejemplo de cómo la proximidad con culturas extranjeras y las tensiones internas podían desviar incluso a los elegidos. Esta reputación de idolatría fue tan significativa que dejó una marca indeleble en la percepción de la tribu. En las profecías y los textos posteriores, la tribu de Dan se menciona con menos frecuencia, y en el libro de Apocalipsis, su nombre está notablemente ausente de la lista de las tribus de Israel.
Esta omisión ha sido interpretada por algunos como una consecuencia simbólica de su desviación, un recordatorio de que las acciones tienen repercusiones espirituales que trascienden el tiempo. Sin embargo, la historia de Dan no es únicamente un relato de caída, es también una advertencia sobre la fragilidad de la fe y la tentación de apartarse de los principios en nombre de la conveniencia o la necesidad. La tribu de Dan, con su valentía y su capacidad para adaptarse a circunstancias difíciles, podría haber sido un ejemplo brillante de liderazgo y fidelidad. En cambio, su legado se convierte en una narrativa de potencial desperdiciado y de las consecuencias de elegir el camino más fácil en lugar del correcto. Es un recordatorio de que el poder y la independencia, sin la guía de principios sólidos, pueden conducir al desvío y finalmente al olvido. Sansón, el héroe trágico de la tribu de Dan. Entre los nombres que emergen de la tribu de Dan, el más sobresaliente es el de Sansón, un juez de Israel cuya vida, relatada en Jueces 13 a 16, combina valentía heroica con tragedia personal. Aunque la relación de Sansón con la tribu no se menciona explícitamente en todos los pasajes bíblicos, su historia refleja el espíritu de lucha que caracterizó a los danitas, especialmente en su conflicto constante con los filisteos. El origen de Sansón. Sansón fue elegido por Dios antes de su nacimiento, un destino que fue anunciado a sus padres por un ángel. La promesa de su llegada vino acompañada de un voto de nazareato, una consagración especial a Dios que incluía restricciones como no cortar su cabello, no consumir vino ni tocar nada impuro. Este voto simbolizaba su separación para una misión divina: liberar a Israel del yugo de los filisteos, los mismos enemigos que habían frustrado a la tribu de Dan en su intento inicial de establecerse en la tierra prometida. Desde el principio, Sansón mostró un carácter único. Bendecido con una fuerza sobrehumana, sus hazañas lo convirtieron en un símbolo del poder de Israel sobre sus opresores. En una ocasión, mató a un león con sus propias manos. En otra, utilizó la quijada de un asno para derrotar a 1000 filisteos. Estas hazañas heroicas, que parecían casi míticas, reflejaban su papel como un arma viviente de Dios contra los enemigos de su pueblo, la dualidad de su vida. Sin embargo, Sansón no era un héroe sin defectos. Su vida estuvo marcada por una lucha interna entre su misión divina y sus propias debilidades humanas. A pesar de su fuerza, Sansón a menudo fue dominado por sus pasiones, especialmente por su inclinación hacia mujeres filisteas. Esta contradicción en su carácter lo llevó a tomar decisiones que pusieron en peligro no solo su vida, sino también su misión. El episodio más célebre y trágico de su vida fue su relación con Dalila, una mujer filistea que lo sedujo para descubrir el secreto de su fuerza. Sansón, confiando en ella, reveló que su poder residía en su cabello, la señal de su voto nazareo. En un acto de traición, Dalila cortó su cabello mientras dormía, entregándolo a los filisteos. Sin su fuerza, Sansón fue capturado, cegado y humillado, un hombre reducido a la impotencia por sus propios errores. La redención final. Pero la historia de Sansón no termina con su derrota. En un acto final de redención, mientras estaba prisionero, su cabello comenzó a crecer nuevamente, simbolizando la restauración de su conexión con Dios. Durante una celebración filistea en el templo de Dagón, Sansón clamó a Dios por fuerza una última vez. Con un esfuerzo sobrehumano, derribó las columnas del templo, matando a miles de filisteos y a sí mismo en el proceso. Su muerte fue tanto una victoria como un sacrificio, un acto que selló su lugar como un héroe trágico en la historia de Israel. El legado de Sansón. Sansón encarna la dualidad que a menudo se asocia con la tribu de Dan.
un pueblo valiente y capaz de grandes hazañas, pero también propenso a la desviación y las luchas internas. Su vida refleja tanto el poder otorgado por Dios como los peligros de la autocomplacencia y las decisiones impulsivas. Aunque su historia es única, también es un espejo del destino de su tribu, que mostró valentía y fuerza, pero a menudo se desvió del camino espiritual. El nombre de Sansón sigue resonando como un símbolo de lucha y redención, un recordatorio de que incluso los más fuertes son vulnerables, pero que la misericordia y el propósito divino pueden prevalecer incluso en medio del fracaso personal. Dan en las profecías, la serpiente junto al camino. El futuro de la tribu de Dan está envuelto en misterio y simbolismo, particularmente en la profecía que Jacob pronunció sobre sus hijos antes de morir. En Génesis 49, 16 a 17, Jacob declara: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Estas palabras, cargadas de imágenes poderosas, se han interpretado de múltiples maneras, pero todas coinciden en señalar un aspecto crucial del carácter y el destino de Dan: su astucia, su capacidad estratégica y su inclinación a operar desde las sombras. Dan como juez. La profecía comienza reconociendo la capacidad de Dan para ejercer justicia, cumpliendo con el significado de su nombre, juez. Jacob afirma que Dan desempeñará un papel importante en el liderazgo y en la protección de su pueblo, colocándolo al nivel de las otras tribus de Israel. Esta referencia puede vincularse con figuras como Sansón, el juez más destacado de la tribu, cuya vida ejemplifica tanto la grandeza como las contradicciones de Dan. Sin embargo, esta capacidad para juzgar y liderar no está exenta de tensiones. El papel de Dan como juez no siempre se asocia con un poder visible o directo, sino con una habilidad para influir desde una posición inesperada, actuando de manera astuta y estratégica para proteger los intereses de su pueblo. La serpiente junto al camino. La imagen de Dan como una serpiente junto al camino es quizás la parte más enigmática de la profecía. La serpiente, en el simbolismo bíblico, a menudo representa la astucia, el sigilo y a veces el peligro. Dan no es representado como un león rugiente o un oso poderoso, sino como un depredador que, oculto en el polvo del camino, ataca con precisión y mortalidad. Esta descripción sugiere que la tribu no buscará la confrontación directa con sus enemigos, sino que empleará tácticas ingeniosas, golpeando donde menos se espera. El mordisco de la serpiente en el talón del caballo, que hace caer al jinete, refleja esta estrategia indirecta y efectiva. No es un ataque frontal, sino una acción calculada que desestabiliza al enemigo desde su base, logrando una victoria con el mínimo esfuerzo y el máximo impacto. Esta astucia, aunque efectiva, también tiene un matiz inquietante, ya que implica que Dan podría operar desde los márgenes, utilizando métodos que otros podrían considerar poco ortodoxos. Interpretaciones y controversias. La profecía sobre Dan ha dado lugar a interpretaciones tanto positivas como negativas. Por un lado, resalta su habilidad estratégica y su capacidad para proteger a su pueblo en circunstancias adversas. Por otro lado, la asociación con la serpiente ha llevado a algunos a ver en esta profecía un presagio oscuro, vinculando a Dan con desviaciones espirituales y conflictos internos en Israel. Esta ambigüedad también se refleja en el destino de la tribu de Dan. Aunque comenzaron como una tribu prometedora, conocida por su fuerza y astucia, su inclinación hacia la idolatría y su alejamiento del culto central en Jerusalén los marcó como una tribu que, a menudo, caminó al borde de la fidelidad. Esta dualidad,
presente tanto en las acciones de Dan como en la profecía de Jacob, convierte a la tribu en un símbolo de cómo la astucia y la estrategia pueden ser tanto una bendición como una maldición. El eco de la serpiente en el legado de Dan. El simbolismo de la serpiente junto al camino se mantiene como un recordatorio del potencial y las advertencias inherentes a la historia de Dan. Representa la capacidad de la tribu para superar obstáculos aparentemente imposibles, pero también su vulnerabilidad a las decisiones que los alejaban de su propósito divino. En última instancia, la profecía de Jacob sobre Dan encapsula una verdad universal. La astucia y la estrategia pueden ganar batallas, pero el camino que se elige para utilizarlas define el verdadero legado. El legado de Dan, entre la memoria y el misterio. El legado de Dan, el quinto hijo de Jacob, es una mezcla de logros, advertencias y un profundo misterio que resuena a lo largo de las generaciones. Aunque la tribu de Dan jugó un papel importante en la historia de Israel, su ausencia en la lista de las tribus selladas en Apocalipsis 7 ha sido objeto de interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Esta omisión, notable en un texto que resalta la redención final de las tribus de Israel, agrega un matiz de intriga al recuerdo de Dan. La ausencia en Apocalipsis, un silencio elocuente. La exclusión de la tribu de Dan en la visión de Juan en Apocalipsis ha generado especulación entre los eruditos y teólogos. Algunos sugieren que la inclinación de Dan hacia la idolatría, mencionada en relatos como el de Jueces 18, puede haber contribuido a esta omisión. Los danitas, al establecer un santuario independiente en su nuevo territorio, adoptaron prácticas que desafiaban la fidelidad al pacto establecido con Dios. Esta desviación, aunque comprensible desde una perspectiva histórica de supervivencia y adaptación, dejó una mancha espiritual que quizás se reflejó en su exclusión simbólica en el texto apocalíptico. Otros ven en la omisión de Dan un recordatorio del poder de las elecciones y sus consecuencias. A pesar de su fuerza, astucia y contribuciones al pueblo de Israel, las acciones de la tribu parecen haberlos alejado de la redención final prometida en Apocalipsis. Sin embargo, esto no significa que Dan esté completamente olvidado o condenado, sino que su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de apartarse del camino divino. La memoria de Dan en la historia de Israel. A pesar de su omisión en Apocalipsis, el nombre de Dan permanece firmemente arraigado en la narrativa de Israel. Como uno de los hijos originales de Jacob, su inclusión en la genealogía de las tribus es un testimonio de su importancia en los orígenes de la nación. La tribu de Dan, aunque pequeña, jugó un papel clave en momentos críticos de la historia de Israel, desde sus enfrentamientos con los filisteos hasta su migración hacia el norte para establecerse en Laís. Además, Dan es recordado por su asociación con Sansón, el juez cuyo relato combina la fuerza heroica con la tragedia personal. Sansón no solo personifica la valentía de Dan, sino también sus contradicciones, actuando como un reflejo del legado ambiguo de la tribu. El simbolismo del legado de Dan. El legado de Dan trasciende su ausencia en Apocalipsis. Representa una dualidad que se encuentra en muchas de las narrativas bíblicas, la capacidad de grandeza combinada con el riesgo de desviarse. Su historia, con momentos de valentía y logros, se ve contrastada con decisiones que los alejaron del propósito divino. Este legado resalta la importancia de la fidelidad y las consecuencias que las elecciones pueden tener en el curso de la historia. En última instancia, el nombre de Dan sigue siendo un recordatorio de las complejidades humanas y espirituales que marcaron a las tribus de Israel. Aunque no se encuentra entre los sellados en Apocalipsis, su memoria permanece viva, una parte integral de la historia de un pueblo que, como Dan, enfrentó desafíos, desvíos y la búsqueda constante de redención. En la gran repartición de las tierras de Canaán, narrada en el libro de Josué 19, 40-48, la tribu de Dan recibió su herencia en la región occidental, cerca del mar Mediterráneo, un territorio estratégico pero lleno de desafíos. Esta asignación parecía prometedora,
con acceso a tierras fértiles y rutas comerciales importantes. Sin embargo, las circunstancias pronto demostrarían que la promesa de su herencia no se cumpliría sin lucha y sacrificio. El territorio asignado a Dan estaba habitado por los filisteos, un pueblo poderoso y ferozmente independiente, cuya presencia convirtió la posesión de la tierra en una tarea casi imposible. La fuerza militar y la resistencia cultural de los filisteos limitaron la capacidad de los danitas para establecerse plenamente en su tierra prometida. En lugar de ceder ante la derrota, la tribu de Dan recurrió a la astucia y la resiliencia que los caracterizaban, buscando nuevas oportunidades para sobrevivir y prosperar. La migración de los danitas. La incapacidad de los danitas para conquistar completamente el territorio que les había sido asignado en la región occidental de Canaán se convirtió en un punto de inflexión en su historia. Rodeados por enemigos poderosos, como los filisteos, y enfrentando la constante presión de tribus vecinas, la tribu de Dan se encontró en una encrucijada. Persistir en una lucha que parecía imposible o buscar un camino alternativo hacia la supervivencia. En un acto que reflejaba tanto desesperación como ingenio, tomaron una decisión radical que cambiaría su destino y marcaría su lugar en la narrativa de Israel. El relato de Jueces 18 nos da un vistazo a esta etapa crucial de su historia. En busca de una solución a su dilema, los líderes de la tribu enviaron espías a recorrer la tierra, con la esperanza de encontrar un lugar que ofreciera seguridad y oportunidad. Estos espías viajaron hacia el norte, lejos del territorio original asignado a Dan, hasta que encontraron Lais, una ciudad ubicada en una región fértil pero aislada, habitada por un pueblo tranquilo y despreocupado. La comunidad de Lais, confiada en su aislamiento, carecía de defensas significativas y no mantenía alianzas fuertes con otros pueblos, lo que la convertía en un objetivo ideal para los danitas. Al regresar con su informe, los espías describieron Lais como una tierra abundante y desprotegida, un lugar donde la tribu de Dan podría establecerse sin enfrentar la resistencia feroz que los había frustrado en su territorio original. Convencidos de que esta era su oportunidad, los danitas reunieron una pequeña fuerza militar, compuesta por unos 600 hombres, y emprendieron el largo viaje hacia el norte. Este movimiento no fue solo una migración, sino una declaración de su resiliencia y su determinación de encontrar un lugar donde prosperar. Cuando llegaron a Lais, los danitas atacaron con una ferocidad calculada. La ciudad, incapaz de defenderse contra la sorpresa y la fuerza de los invasores, fue completamente destruida. Después de tomar el control, los danitas rebautizaron el lugar como Dan, en honor a su ancestro, asegurando que el nombre de su tribu quedara inscrito en un nuevo territorio. Este acto de renombrar la ciudad no solo consolidó su presencia en el norte, sino que también simbolizó un nuevo capítulo en su historia, el nacimiento de un hogar que ellos mismos habían reclamado en medio de la adversidad. Sin embargo, este movimiento estratégico no estuvo exento de controversias. En su migración, los danitas no solo tomaron un territorio, también adoptaron prácticas que los alejaron del camino espiritual trazado para Israel. Durante su viaje, pasaron por la casa de Micaía, un hombre que poseía un santuario privado con ídolos y un sacerdote levita que servía allí. Los danitas se apoderaron de los ídolos y convencieron al sacerdote para que los acompañara, llevando consigo un culto que mezclaba elementos del monoteísmo israelita con prácticas idolátricas. Este acto marcó el comienzo de un santuario alternativo en su nuevo hogar, una desviación significativa del culto centralizado en Jerusalén. El establecimiento en Lais, aunque exitoso desde una perspectiva territorial, dejó una marca ambigua en el legado de la tribu de Dan. Por un lado, demostraron su capacidad de adaptación y su voluntad de tomar decisiones audaces para garantizar su supervivencia. Por otro lado, su inclinación hacia la idolatría y su rechazo a la centralidad del culto a Dios los convirtió en una tribu polémica, cuyo destino espiritual parecía reflejar las tensiones y contradicciones inherentes a su historia.
La migración de los danitas es más que una simple reubicación geográfica. Es una narrativa de resiliencia, ingenio y las complejidades de las decisiones humanas en circunstancias difíciles. Si bien lograron encontrar un hogar en Laís y renombrarlo como Dan, esta victoria estuvo teñida de desviaciones espirituales que repercutirían en su reputación y en su relación con las demás tribus de Israel. Su historia, llena de desafíos y controversias, sigue siendo un recordatorio de cómo las elecciones hechas en el presente pueden moldear el legado de generaciones futuras. La tierra original y el futuro de Dan. A pesar de su reubicación al norte, donde establecieron su dominio en Laís y rebautizaron la ciudad como Dan, la tribu de Dan nunca abandonó por completo su territorio original cerca del Mediterráneo. Este fragmento de tierra, asignado a ellos durante la repartición de Canaán, seguía siendo parte de su identidad, a pesar de los desafíos insuperables que habían enfrentado para controlarlo plenamente. Aunque la presencia de los filisteos y otras fuerzas adversarias les impidió dominar la región por completo, los danitas mantuvieron un pie en este territorio costero, como si se negaran a soltar completamente la herencia que se les había prometido. Este dualismo geográfico, una tribu dividida entre dos lugares distintos, encapsula la complejidad del legado de Dan. Por un lado, está el territorio costero original, una tierra prometida que simbolizaba las esperanzas y bendiciones divinas. Por otro, está su nueva tierra en el norte, un lugar que conquistaron a través de su ingenio y resiliencia. Este doble asentamiento no solo refleja su capacidad de adaptación, sino también las tensiones inherentes a su historia, la lucha constante entre lo prometido y lo logrado, entre el ideal divino y la realidad humana. El territorio costero, aunque nunca completamente controlado, seguía siendo significativo. Representaba una conexión con las raíces de la tribu, un recordatorio de la promesa que Dios les había dado. Su presencia allí, aunque tenue, simbolizaba su tenacidad y su negativa a renunciar por completo a aquello que se les había asignado, incluso frente a una resistencia aparentemente invencible. Sin embargo, su reubicación en Laís, una conquista audaz y decisiva, demostraba su habilidad para adaptarse y prosperar en nuevas circunstancias. Este contraste entre sus dos territorios ilustra las complejidades de su historia y las decisiones estratégicas que marcaron su legado. En la gran narrativa de Israel, la tribu de Dan no es recordada únicamente por las tierras que ocuparon, sino por las elecciones que tomaron para enfrentar los desafíos que se interponían en su camino. Su historia es un testimonio de la lucha constante por equilibrar el cumplimiento de las promesas divinas con las realidades terrenales. La tribu de Dan se enfrentó a enemigos formidables, decisiones difíciles y la necesidad de reinventarse en un territorio completamente nuevo. Sin embargo, su conexión con su tierra original y su persistencia en mantener una presencia allí reflejan un aspecto fundamental de su carácter, una mezcla de fidelidad a sus raíces y la disposición a adaptarse para sobrevivir. Este legado es un recordatorio de que las promesas divinas, aunque ciertas, no siempre se cumplen sin esfuerzo ni sacrificio. A menudo requieren perseverancia, fe y la capacidad de superar obstáculos inesperados. La historia de la tribu de Dan, marcada por este dualismo geográfico y las decisiones que tomaron en respuesta a sus desafíos, se convierte en un espejo de la experiencia humana, una lucha constante por equilibrar la herencia del pasado con las demandas del presente y las esperanzas del futuro. Su legado, aunque complejo y lleno de contradicciones, sigue resonando como un testimonio de resiliencia, lucha y la capacidad de adaptarse sin perder completamente de vista las promesas originales. Dan, con su doble identidad geográfica, es una representación viva de cómo las tribus de Israel enfrentaron las pruebas y tribulaciones de la vida en la tierra prometida, dejando una historia que sigue inspirando y advirtiendo a quienes la escuchan. La historia de Dan, desde su nacimiento en el seno de una familia marcada por rivalidades hasta su legado en las sombras del Apocalipsis, es una narrativa que desafía nuestra comprensión de justicia, valentía y redención.
Dan no fue solo un hijo de Jacob ni simplemente el progenitor de una tribu. Fue un símbolo de dualidad, un juez llamado a traer equilibrio, pero cuya astucia y decisiones dejaron una marca ambigua en la historia de Israel. Desde su comparación con una serpiente en el camino hasta la exclusión de su tribu en las visiones finales, el nombre de Dan evoca tanto admiración como preguntas que permanecen sin respuesta. ¿Qué significan realmente las palabras de Jacob? Porque la tribu de Dan, con su valentía y estrategia, quedó fuera de las tribus selladas en el Apocalipsis. Estas preguntas son un recordatorio de que, en la narrativa bíblica, las lecciones no solo se encuentran en las acciones de los protagonistas, sino también en los vacíos, los silencios y los misterios. Dan nos invita a reflexionar sobre la justicia divina, el juicio humano y las consecuencias de nuestras elecciones. Si esta historia te ha atrapado tanto como a nosotros, no olvides que este es solo un capítulo en un relato lleno de preguntas, símbolos y lecciones. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio de Dan. Si te ha gustado este contenido, asegúrate de darle like, suscribirte y compartirlo con quienes también disfruten de explorar los secretos y las enseñanzas de la Biblia. Nos vemos en nuestra próxima entrega, donde continuaremos desentrañando los misterios, las historias y los personajes que hacen del relato bíblico una fuente inagotable de conocimiento y reflexión. Hasta la próxima.